Saludos amigos, muy buenas noches, son las 10, es martes en este caso, no es el lunes habitual, el día que solemos hacer juego de dos, pero ayer fue fiesta y hoy analizaremos esa victoria, esa primera victoria en esta nueva temporada del Real Oviedo. Se producía esa victoria la noche del domingo en el derbi asturiano, se producía por 1-0 gracias a la transformación de un penalti magistralmente ejecutado por Sergio Tejera. Todo lo hablaremos en las diferentes secciones con las que contaremos en el programa de hoy. Arrancará el Gemelu. En este segundo programa ya tenemos al Gemelu. Continuaremos con la columna azul en la que Carlos Rodríguez verá de su forma peculiar y su forma distinta lo que fue el derbi. Haremos un análisis técnico con Marco, que estrenamos una pizarra que esperamos que os guste, una pizarra en la que técnicamente nos explicará aspectos diferentes del partido, aspectos que ven los entrenadores que el aficionado de a pie no vemos. Y finalizaremos con la tertulia de aficionados, con Piraña y con Pablo. Sin más, arrancamos el juego de dos, equipo y afición de hoy. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Juego de Dos, una semana más, en esta ocasión un martes, que nos trae toda la resaca del derbi asturiano con victoria para el Real Oviedo, 1-0 venció en el Carlos Tartiere al Sporting, y traemos la primera jornada del Gemelu. Ya tenemos aquí a nuestros dos protagonistas en el día de hoy. Saludo a Gemelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, Pablo, muy bien. ¿Cómo? Con este tiempo que estamos jodidos, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, bien. ¿Tenías ganas de venir a la tele ya? Porque ya después de la... Bueno, no mucha, no. ¿No mucha? La verdad que no. Pasa que llamóme Carlos y bueno, pues voy. Bueno, hombre, ya verás cómo entre todos nos animamos aquí un poco y vamos a hablar de Cantamos, Oviedo. entonces era como aquello, como no sé cómo era una canción, entonces sí. Hablaremos del Oviedo y de más cosas, porque creo que tienes ahí una chuleta bien guardada que la sacaremos a relucir. Bueno, un poco, sí. Y está también con nosotros Fierros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, y empiezo contigo, ¿cómo viste el derbi descafeinado? Porque yo creo que es el primero en la historia en el Carlos Tartiere sin afición. Sí. Y bueno, pues un derbi siempre es un partido especial, pero sin gente, un poco diferente. Al principio se ve por la tele esos ruidos que ponen allí, a mí me volvía loco aquellos ruidos y tal, pero el partido fue como son casi todos los derbis, con público o sin público, con más o menos pasión sobre el césped, pero un partido en general malo. El partido se resolvió con un penalti en un área que pudo resolverse con otro penalti en la otra, si el árbitro, como otras veces ocurre, pues lo señala. Y a mí lo que me llama la atención, una cosa muy... yo creo que se vio la jugada aquella de las manos de Gripo, que para mí claramente no va al balón, sino que está tratando está retirando, ¿no? Está retirando la mano, sí, y tal, pero no se puede, después de jugar 3 o 4 minutos, que se jugó por lo menos 3 hasta que salió el balón, y después ponerse a revisar una jugada. ¿Y qué es? Que esos otros 3 o 4 minutos vuelven a jugarse otra vez en el caso de señalar penalti. Te voy a decir, yo creo que en esta circunstancia, este lance de juego que se haya tardado tanto en terminar la jugada porque no salió la pelota, le ha venido bien a Pérez Payés, en este caso el árbitro del VAR, porque ha tenido 4 minutos o ha tenido 3 minutos para poder verlo desde diferentes ángulos y no tener el balón parado 4 minutos, que al final eso es lo que muchas veces genera también dudas y nerviosismo. Yo es que entonces ya no lo tenía que haber parado, ni siquiera, el partido para verlo. Si lo vio tan claramente después de 3 o más de 3 minutos, por lo menos tuvo el balón sin salir del campo. Sí. Y cuando se llega a una norma de esas, pues si hay que revisar una jugada, hay que revisarla y entonces habrá un bote neutral o lo que sea, si no es penalti o no es lo que se pide en la jugada. Pero vamos, después de más de 3 minutos ponerse a revisar una jugada, a mí me parece una cosa de locos esto, No sé. Bueno, eso... Y el penalti, el del Oviedo, claro, Javi entró ahí sin ver que el otro tal y lo toca claramente, lo derriba, el penalti no admite discusión y yo creo que él ni lo discutió tampoco, ni nada. Puede discutir la afición, que después sí había sido penalti el otro, que si no lo había sido, pero estamos en lo de siempre. El VAR unas veces beneficia, otras veces perjudica, depende de quién sea el equipo. Hasta ahora estaba el Oviedo, la afición, quejándose siempre del VAR y sobre todo de Pérez Payá, por cierto. Sí. Y en esta ocasión, pues bueno, pues
Oye, para mí no era penalti, porque ya te digo que claramente se veía cómo estaba retirando la mano para atrás y Sí, tal. defensa. No es que la mano vaya a tocar el balón, y, todo lo contrario, todo lo contrario. Y bueno, el otro penalti, claro, el juego de conjunto, a mí me gusta más cómo juega el Sporting. Estuvo en muchos momentos sacando, la forma de salida de balón desde atrás es mejor la del Sporting que la del Oviedo. En el Oviedo, casi durante todo el partido, los laterales lo que hicieron fue pegarle al balón para adelante, porque no hubo gente que subiese, ni Lucas por un lado, ni Mosa por el otro, subieron nunca a la banda. Entonces, bueno, pues fue un partido, como decía al principio, malo, como son casi todos los derbis, malos. Ganó el que marcó un gol y ganó también el que más lo necesitaba. Empezamos fuerte, ya empezamos hablando de penaltis. Jaime, ¿cómo viste el partido y también por alusiones esos penaltis que se señalaron y que no se señalaron? Yo estoy en la opinión que lo que dijo este, lo que pasa es que claro, hay una golfada en el fútbol, sigo diciendo lo de las golfadas. Bueno, es que hay una serie de penaltis en todos los partidos, unas cosas. Penalti nada más que lleve la mano cuando va a buscar el balón. Pero piden por nada, por cualquier golfada, cualquier pijada, un penalti. Pero bueno, ¿cómo puedes pintar penalti? Ese del Oviedo ayer, que dice este. ¿El penalti de San Galdi lo viste claro? ¿El penalti a favor del Oviedo fue penalti? El penalti fue claro, joder, aquel Javi fue muy bueno. Ya me humeó, pero yo publiqué muchas veces que ya no estaba para jugar en el Sporting. Digo, no oye por nada, el Sporting ayer vino, el Sporting vino aquí a pasearse. El Sporting no tiene mal equipo, de los partidos que yo voy viendo, tuvo mucha suerte, eso está claro, pero quieres poner un fútbol, tiene jugadores con cierta calidad para dar espectáculo y tal, yo creo que el Sporting puede hacer más cosas. Lo tengo bien claro que no lo veo, no sé si llegará a subir. Lo que tengo claro que el Oviedo no va a subir, porque el Oviedo está mal. Ayer hizo el partido ideal, porque los partidos cuando de rivalidad, hostia, aquí nada más que hay una cosa, que ganar. Pero todo lo que no sea ganar no vale para nada, es un partido de ganar. Pero el Oviedo que yo estoy viendo, el medio campo del Oviedo es paupérrimo. Y después estoy viendo, y ese entrenador que ya lo criticaba el año pasado, y como no me demuestra nada, pues no voy a seguir criticándolo bien. Es decir, no acabo de entender cómo van destruyendo los jugadores de casa. Y después la gente dice, mentira, es una trampa. Jugadores, hay que darle margen. Hay que decir, toma, ahí tienes 5 partidos, hermanín, juega. Tú juega tranquilo. A Viti le dio 4. No, da ahí cuando puede. No, a Viti no dijo, tienes el puesto seguro. No, es mentira. No me digas trampas, ¿eh? No, 4, jugó un cacho, otro, tal, poco. No, hay que dar y valorarlos. Y tiene los valores, es mentira. Trajeron un delantero centro, vino yo jugar. De la vida. Vino yo jugar con el Málaga. Blanco Lechu. Y vienen aquí, pum, ya juega el primero. ¿Usted quiere jugar con 2 puntas? ¿De qué cojones puedes jugar con 2 puntas si en el medio campo no puedes con los jugadores? No puede, tu medio campo no puede con nadie. El campo del medio del Oviedo no puede con nadie. Destruyó a Jimmy. Yo no tengo nada con ellos. Lo que me jode es que sean de Asturias y tienen posibilidades de jugar y que venga uno de ahí adelante y que no los ponga. ¿Entiendes? Y este pon, nada más que vino uno de fuera que no sabe ni Dios quién es, a jugar. He sido el Tenerife, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Que el Tenerife echa un jugador, incluso pagando dinero para que marche, y va a levantar al Real Oviedo. Es mentira, si no, es mentira, ese jugador vale poco. Bien, hundiéndose solo, ¿entiendes? Y prefirió poner a ese que al guaje que Viti, o que Ricky, si Ricky desapareció, bueno. Pero usted me quiere decir a mí, ¿qué me va a decir a mí él? Que ese Ricky de media punta es el doble de jugador que el centro delantero, ese sí que trajo, el doble. Usted quiere jugar con media punta y gana un poco más, un jugador que puede aportar un poco, y 3 ahí, pero después viene ese de 1,99, y si además el Oviedo anda como pollo sin cabeza por el campo, ¿eh? Mira, ayer ese Javi fue.
al que, bueno, Javi Fuego, fue un guaje que estuvo jugando, sabe lo que es jugar de medio centro. Lo que pasa es que ahora las cualidades ya bajan un poco, pero ya el clásico medio centro bueno, por lo menos en el sitio. Y el Oviedo no tiene ese medio centro, porque anden, ese ves al alto, igual está delantero, que igual que se pone de extremo derecha, que la de mi madre. ¿Dónde vas, Tomás? ¿Dónde los demás? ¿No te gusta Edgar? No, nada, no. Y Tejera este año está dando mejor nivel, ¿no?, que el año pasado. Bueno, Tejera, el día que juegue apoyando y haga una carrera y haga tal, Tejera ya está ahí, ya lo queda por los cojones. Pero no hielo el jugador que tiene que ser un jugador de medio campo, que pelee, que trabaje. Sí, Borja Sánchez sale en la banda y sales y tienes que salir a apoyarlo, hacer apoyos para que vaya a entrar y puedan salir uno y otro. Y es que no nada, él nada más que va a lo de él. Y pega ya la pelotuca, de vez en cuando manda la paloriana y otra vez falla. Alguna vez pega y bien y tal. No me gusta. Una pena, Manu García, que ya de aquí de Oviedo, que vive ya al lado del campo de fútbol y tal, que esté jugando en el Sporting, en Geme. Ese futbolista hizo muchas cosas buenas en el partido, pero sobre todo aquella ruleta saliendo entre tres allí. Que dio un pase que al final, ojo, que casi se mete para adentro. Efectivamente, que si la toca alguien va para adentro, aquella jugada. Y eso sí que es una pena que se haya ido para allá. ¿Estás de acuerdo con Geme, con el tema del centro del campo del Oviedo? Yo la verdad es que no me llamó poderosamente la atención. Si me dicen, ¿qué tal estuvo Edgar? Pues no lo vi yo en el partido. Hay gente que dice que jugó muy bien, oí cosas, sin embargo a mí prácticamente no lo vi. Yo no lo vi en el partido. Es decir, no es de esas que te queda, oye, pues aquel detalle, aquella otra cosa que hizo, no sé qué y tal. A mí me gustó Gripo, los centrales sí estuvieron bien, bien por arriba, porque el Sporting trianguló, sacó el balón jugado desde atrás alguna vez, llegó a banda y centró, cosa que no hizo casi nunca el Oviedo, pero los centrales estuvieron bien. Pero yo me refiero un poco al centro del campo, yo no sé si Geme también lo decía, no en torno al partido del otro día, sino en general a lo que es la temporada. No sé si te referías a la actuación del otro día o en general a la actuación de esos jugadores. Yo hablo del total de la temporada. Sí. A mí me gustan más los guajes del Gemelo. Si estuviese un poco más retrasado, gustaba. Ya sabes que el que más me gustaba de todos era Edu Cortina. Pero el Gemelo tiene que venir un poco más atrás, ese guaje. Y claro, el que más me gusta como medio centro, que sabe jugar y que sabe trabajar, y Jimmy jugó aquí, estuvo ahí. El año pasado estuvo de puta madre cuando jugaba. Y ese ludecito de fuera. Parece que nos gustan mucho esos jugadores que son pequeños, que manejan bien el balón, que son tal. Bueno, pequeños sí, ya porque tienen los cojones Ricky largos, Puig también en el Barcelona pasa lo mismo, no lo quieren y tal. Sin embargo, es un futbolista como la copa un pino. Vamos, a mí son futbolistas que me gustan mucho, que saben lo que hacen con el balón, que juegan con la cabeza levantada y saben lo que van a hacer en cada momento. Vamos a esperar con las declaraciones al final del partido, porque sí que es cierto que hubo dos que a mí me llamaron poderosamente la atención, las dos del Sporting. Hablamos antes de Manu García, dijo que el Sporting no había merecido perder, que habían merecido más que el Oviedo. No sé si estáis de acuerdo con eso que dijo el jugador del Sporting. No, el jugador del Sporting no tiene razón. Aquí hay que venir a ganar. Y él jugó bien, pero los demás se hicieron un ridículo. Es Pedro, que lo defiendo yo, que es un jugador bueno, un desastre. Y Javi, otro desastre, y todos fueron un desastre. El Sporting fue un desastre el equipo. Lo que hay que salir al campo ya a luchar y a pelear y trabajar. Punto. Y entra la calidad. Y sobre todo, Fierros, porque al final, si analizamos la primera parte, sí que es cierto que hubo un plazo en el que se alternó el dominio, el Sporting empezó mejor, después el Oviedo se hizo con el partido, llegó el gol y ahí murió un poco el partido, la primera parte. Pero en la segunda, que es cuando el Oviedo puede tener tendencia a echarse atrás porque va por delante y el Sporting está obligado a empatar, pasó todo lo contrario. No, al final el Oviedo tuvo que meterse muy atrás. Al final, sí, pero al final... Los últimos 10 minutos o un cuarto de hora, el Oviedo jugó muy atrás. Pero algo normal, que en toda la segunda parte, al inicio, yo estaba viendo el partido ahí en el Tartiere y decía, pues es que solo se está jugando en el campo del Sporting. Es que está el Oviedo presionando arriba, como si fuera perdiendo. Al Sporting le perjudicó también la lesión de Babín, porque estaba haciéndolo francamente bien y tiene mucho físico, mucho poderío ahí y tal, y bueno, tiene buena salida de balón también.
Entonces yo creo que le perjudicó también bastante. Tuvo que cambiar la forma de jugar, otro jugador distinto a él y demás. Pero bueno, lo de que no merecieron perder, pues yo creo que tampoco merecieron perder, ¿eh? El partido era de empate, lo que pero pasa ganar. que... No, ganar no, tampoco. El Sporting no mereció nada. El Sporting fue un desastre de equipo. Punto. Con un entrenador que hizo unas cosas tan raras, tener el mejor lateral izquierda que llevaba jugando Pablo 6 Álvarez. meses de puta madre, más este inútil, que no sé dónde lo trajeron ese también. Cromos, porque ¿Eh? llegó la semana pasada. El cambio de Cromos es el que te hace referencia Claro, siempre. porque hizo aquella jugada y a jugar. Y es mentira. Si luchó el Alavés, joder, que el Alavés está como lo viene, como es. A mí me decepcionó mucho Sí. también el delantero centro, porque Delantero centro del del Sporting. Sporting no hizo nada, venía con 4 goles en 4 partidos, la temporada pasada hizo 6 en toda la temporada y parecía que era el amo de las camisetas. Lo único que hizo fue protestarlo todo, pero jugar al fútbol nada, ¿eh? Bueno, pero eso, Fierros, eso es porque el entrenador presentó el partido así. Porque si no, Sí, ese sí, delantero en parte tiene, sí, en parte sí. tiene mala hostia. Y Sí, un sí. perro ahí. Y vino aquí acojonado. Llegó aquí acojonado creyendo que vamos a tocarle, vamos a hacer. Se midió con Cristian, ¿eh? ¿Eh? Se midió con Cristian Fernández también. Claro, encima cogió miedo. Dijo, hostia, estoy dado hostias hasta en el carnet. Claro. Y la tarjeta que sacaron a Cristian tampoco hizo nada. No hizo nada más que simular cosas y protestar cosas. Te iba a hacer una pregunta antes de volver con las palabras de Javi Fuego, Jaime. Yo viendo el partido me di cuenta de una cosa, no soy entrenador y por eso te lo quiero preguntar a ti. Da la casualidad que cuando el Sporting iba por debajo en el marcador, en el minuto 75-80, en vez de recurrir a lanzar balones al área, o al menos intentar jugar más cerca del Oviedo, intentó sacar la pelota desde atrás, colocando a 2 centrales en las esquinas del área, un medio centro que bajaba a recoger. Incluso estuvo a punto de ocasionar un gol en 2 ocasiones. Un poco raro eso, ¿no? Minuto 75, tienes que ganar como sea y te dedicas a tocar. Pero a tocar Entre centrales. entre centrales y la defensa, donde no molestaba. Y eso no puede ser. El Sporting fue un desastre de equipo. Y punto, comandado por un chaval, ya empezó con una alineación, quitando un guaje bueno, poniendo a un extremo derecha que como viene de fuera, hostia, Kumik, el Nicolás Kumik. que no va para nada, joder, ¿qué cojones? Nada más que hay que ver, no hay nada que andar volviendo un loco, Vas a la categoría que anda Fierros en segunda B, en tercera, ahí así, mejores que ese que trajeron aquí. El problema ya es que vienen todos estos, los intermediarios y los representantes. ¿Cuántos jugadores tienen el Oviedo con un representante? 10. Todos, ¿Qué todos. cojones? Representante tienen... Sí, pero ya. De uno único. De eso, de uno, Pues un unos montón cuantos, de ellos. unos cuantos, sí. Meten los cromos, métese ahí. Tú dime también ese guaje que salió allí a jugar 10 minutos. Del Oviedo. Sí, ¿cómo se Mujica. llama? El delantero, Mujica. Sí, Mujica. Está cedido de Leeds, de Inglaterra. Encima cedidos, joder, encima cedidos. Y pues andan presumiendo por ahí. Pero que usted que trae de presumir, joder, si los tienen aquí. Bueno, ¿qué vas a traer sin pensar? Aquí, que en Asturias tuvimos que llegaron a ser campeones de Europa en regionales. Que tuvimos tantos buenos jugadores. ¿Entiendes? Y vienen ahora y no saquen uno. Y viene este a inventar. Es que este jugaba en el Racing de Tarragona, que no juega un pijo. Y traemos para aquí, para el Oviedo. Y ese tío lo admite. Y llega el entrenador y lo admite. Y voy todo igual. Y una trampa, joder. Y la culpa, ¿sabes quién la tiene? No la tengo yo. Tiene al Forofo, joder, que se están riendo de ellos, joder. El Oviedo sale ayer con 1. Pero usted aquí quiere engañar, hombre. Y va a ir el domingo y así está apuntalado, que es el mejor. Lucas, todos los de los que salen del Betis están de mejores. Está apuntalado, para quitarlo. No, pero si en cuanto juegue Nieto otra vez. Y es mejor que todos, más rápido, tiene más agresividad, no tiene ningún mal golpeador de balón. Oye, que tiene una entidad cojonuda. ¿Qué hay que hacer? Y que ha venido progresando. Claro, pues Poco a eso que estás diciendo tú, que progresa. El Oviedo tenía que haber traído un jugador bueno, pero ¿cómo puede hablar este entrenador si estás diciendo todavía que juega en el, ¿cómo se llama así? En el Albacete, el delantero centro. El delantero del Oviedo del año pasado, estaba el año Ortuño. pasado. Ortuño. Pues eso no vale para nada, Ortuño. Si está ahora el Albacete abajo otra vez. Porque no meten goles, no meten nada, porque no hay cualidades. Hay que tener cualidades, ser rápido, saber pegar el balón. Pero esto no lo saben, y es mentira.
Volvemos a las declaraciones de Javi Fuego, que sí que es cierto que fue él el que creó el penalti, el que provocó el penalti de Sangali, que además lo retiraron en la segunda parte buscando algo, no sé si marcándolo, o al menos sí que buscando otra cosa que no apareció, pero... No, usando algo más de velocidad, yo creo, porque Javi Fuego es un buen futbolista, como dijo antes Geme, pero tiene cierta edad. Fue y muy ya, bueno. y ya no juega con la velocidad que necesitabas entonces para sorprender. Lo que dijo es que el Oviedo celebraba el triunfo como si hubieran ganado un campeonato y al final el que tiene 12 puntos es el Sporting y 6 el Oviedo. Bueno, pues... Una piejada de los jugadores y los entrenadores que lo quieren todo. Ahora los jugadores quieren todo, son los amos de todo, ¿entiendes? Porque están apoyados por todos. Y después, un momento, después sale Nadal, ¿entiendes? Que tenía que ser el presidente del gobierno español. Nadal, el amo de los españoles. Y pasa desapercibido. Y oye, una vergüenza. Y la opinión de Javi fue, ¿pero tú qué dices? Ahí estás metiéndote con la gente de Oviedo. No, hombre, pero... ¿A ti qué te importa que crean que no crean, joder? Pero Geme, se habla mucho de cara también para la afición. En el Sporting, en los aficionados del Sporting, que también hay mucho forofo, igual que aquí, pues elogian lo que dijo él, y además le dicen, no solo lo elogian, sino que dicen que es cierto lo que dijo, que es verdad, el Oviedo tiene 6 puntos y el Sporting tiene 12, eso nadie, sí, pero nadie lo puede negar. decirlo... Pero hubiese sido más elegante decir, oye, perdimos por un detalle puntual, un partido que es muy igualado, que pudo ganar cualquiera, sí, pero y punto. Eso es lo que dice Fierros, al final decirlo justo cuando acabe el partido es un poco justificación barata de cara a no admitir errores. Oye, yo cometí un error, vale, lo cometí y creo que podía haber estado mejor, pero hombre, no sé, también al final hay que también verse ahí en el terreno de juego, que puedes estar caliente, lo que sea, y al final igual no dices lo que piensas. Ya se había duchado, ya había tenido tiempo, Sí. Oye, tuvo había tiempo salido del a campo, descansar había ya salido todo. del campo antes de que finalizase el partido y todas esas cosas. Y bueno, pues parece mentira que un jugador que está de vuelta, digamos ya está de vuelta por la edad que tiene y por todo lo que estuvo y jugó y la experiencia a máximo nivel. que salga con eso, Sí, ¿no? hombre, Después de como... perder un partido de un derbi, donde ellos vinieron, pues aquí líderes, y sin haber encajado ningún gol y tal, y se marchan sin ser líderes ahora, habiendo encajado y pierden contra el Oviedo, que además yo creo que de un tiempo a esta parte le tiene tomada la medida al Sporting, o el Sporting le tiene miedo a jugarle al Oviedo a ganar el partido. Desde que se ha vuelto a segunda división el Oviedo hace unos años, creo que han sido 3 victorias para el Oviedo, han sido 2 empates y una victoria del Sporting. Eso los jugadores tienen que saberlo y verlo. Oye, perdimos y perdimos. ¿A ti qué más te da perder si son 3 puntos? Perdiste, sea contra el Oviedo, sea contra quien sea, como jugador. Otra cosa es que sales al campo a pelear por este partido. Después, ¿qué te quieres defender si tenemos 12 y tenemos hostias? Juega y demuestra algo más de lo que hiciste en el campo. Eso era lo que tenía que decir el entrenador o los del Sporting. Déjate de bobada, chavalín, y trabaja de verdad. Vamos a cerrar el programa, bueno, el próximo partido del Oviedo contra el Girona, pero antes vamos a comentar una anécdota que ya me dijiste al principio del programa, que también la conoce Fierros, y es que, bueno, antes del partido, Luis Enrique, que había jugado a España, digamos, el día antes al partido del Oviedo, se hizo una foto con sus colaboradores, con sus ayudantes, con la camiseta del Sporting, y tú en relación a eso querías contar una historia que es verdad. Hombre, a mí sabe los Fierros también, a mí lo que me jode es que salgas allí a presumir, Luis Enrique, que estás metido en el fútbol, y es que este Luis Enrique encima hay que tener cara. Bueno, también con el de la COP, ese también, que está hablando para... Juanma, ese otro, que igual, usted está para toda España, joder, no está para 3 amiguetes. ¿Qué cojones vienes, Juanma, con bobadas? Bueno, pues algo siempre, porque son 10 amigos y que son los mejores. Y no tienen ni idea. Pero bueno, ese Luis Enrique, le voy a recordar yo, cuando fichó por Oviedo, fue para casa con una camiseta azul bien guardadita, bien tal. ¿O no esté? Luis Enrique fichó por el Oviedo. Coño, claro, lo fichó No don jugó, Enrique pero fichó. Casas. Claro, no jugó porque el Oviedo no cumplió lo que había pactado en un principio. Era, oye, venía para el Oviedo y decían, bueno, pero juegues en el Vetusta. Claro, que juegues en el Vetusta, esta vez
ya tienes que progresar de otra forma. Una cosa es vienes y juegas en el Oviedo, hostia. Ya estás ahí, Ya y estás otra cosa es que ahí, tienes que construir un... Eso, y renunció. Entonces lo que tenía que haber hecho él era estar mirando para la selección. Para esa selección que juega tan mal. Él cree que juega bien porque él ficha y cualquiera llega a un guaje de 16 años a la selección. No hay por nada, tío. Hay muchos que quieren ser jugadores, que estén preparados y ponemos por poner, porque la selección juega también, la de mi madre. Es de la Real Sociedad ayer, pues jugando de delantero y centro. Sí, apaga y vamos, con todo lo que sepa el tío Luis Enrique. ¿Qué no vas a ver? O sea que fichó por el Oviedo y al final no jugó, volvió al Sporting y a partir de ahí hizo la carrera, ¿no? Sí, no, en 2 o 3 semanas, cuando ya lo dijeron, oye, vas a jugar en el Vetusta. A partir de ahí fue, pues, protestó un poco, habló y dieron y la fichó para el Sporting y carretera y a trabajar bien, y ya está. Pero que se ponga así, que no vaya... Pero ¿cómo puedes enfrentarte tú con la gente de Oviedo, con los de nadie? Sí, joder, eso no puede ser. Pues nada, Fierros, ¿algo más que comentar esta anécdota? No, nada, yo fui testigo de que Luis Enrique estuvo en el Requesón cuando firmó por el Sporting y estuvo con Eugenio Prieto en el Requesón, y yo creo que incluso yo tenía alguna fotografía de los dos juntos allí en el Requesón viendo un partido. O sea, una foto de Luis Enrique con la camiseta del No, del con la Oviedo, camiseta del Oviedo no la tengo, no la tengo. Imagínate lo que podría suponer, ¿eh? ¿Cuánto podrían pagar por una foto así? De aquella no me fotografié, no hacía, no, nada, firmaba y estaba, y era encallado. Yo también tuve uno, José Manuel, en paz descanse. Y si trajeron yo al Oviedo, firmó en la confitería Santa Cristina, ahí, por el Real Oviedo. Pero después, igual, al día siguiente, vino, ¿cómo se llama este? Enrique, Rubio Sañudo, y dije, no, pues tiene que jugar en el Vetusta. Y yo, cago mi malla, como soy yo, arma y la bolera, trae para acá, y pum, y toma, guaje. Era el mejor jugador que había en tercera división, con mucha diferencia, en Sidesa. La hostia aquella, fichalo bien. Pues nada, damos por concluido. Espera. Hay más Sí. anécdotas. Ya decía que venía con una chuleta, así que... Bueno, venía con una chuleta de eso, pero bueno, yo lo que quiero es... El otro día murió Carlos Vascarán. Fue jugador mío, todos los años, misionero, 50 años de misionero, ese sí. Creo que ya habías hablado alguna vez de él. Sí, siempre hablábamos porque él venía y hacíamos todos los jugadores, con compañeros, todos, íbamos comidas, con tal, y murió de una enfermedad, esta que tenemos aquí a la puerta de la ventana. Y yo, pues, como estoy aquí, entonces quisiera, yo por lo menos yo, si el señor Fierros también quiere decir, que el Oviedo, se lo voy a decir al alcalde de Oviedo y a los concejales y todo, que hablen para que, en vez de andar pensando si son de derecha y si son de izquierda, la madre que me parió, un rollo ahí que tiene, que si pongo, que si quito, que si pongo. Este no era de nadie, este era de todos los pobres. 50 años trabajando para los pobres, de misionero. Este sí que merece una calle. Y por eso desde aquí, yo, el Gemelín, le pide al señor... Sí. Mira, pídeselo a la cámara, que seguro que nos están viendo. Al señor alcalde de Oviedo. Ahí enfrente. Ahí, pedimos ahí a cámara. Pues se le pido que estudie, la tuya es esta. Creo que le estoy volviendo loco a los organizadores, pero... Que estudie bien la idea de poner una calle. Iría mucho mejor un palacio de estos de los deportes o un polideportivo bueno, porque Vascarán no es la familia de los Vascarán, no, es Carlos, misionero, que jugó en el Vetusta y jugó en el Oviedo, un partido, ¿entiendes? Nada más, lo que quiero yo, que a ver si el alcalde y todos estos los concejales le echan una manita. Seguro que lo estarán viendo y seguro que les llegará. Fierros, te unes, entiendo. Sí, por supuesto. Estaba pensando que hay calles en Oviedo y polideportivos y campos de fútbol dedicados a otras personas que hicieron muchísimo menos por el fútbol y menos por Oviedo que una persona como esta, con Carlos Vascarán, que es un fenómeno. Pues... un crack. Era maravilloso.
Fijaos que hablamos de fútbol, de deporte y que también hablamos hasta de cómo tenemos que llamar a las calles aquí en Bueno, Oviedo. no, yo no quiero yo que haga lo que quieran ellos. Yo opino de que, oye, si puedo opinar, soy de Oviedo, 82 años, ¿Y quién lo diría? Porque estás para jugar ahora mismo. Estás para jugar. y digo, oye, pues esto, ¿entiendes? ¿Yo qué voy a decir? Yo digo lo que veo, que juegue mal, después veo. Pregunto, Fierros, ¿cómo está? Y el que me lo cuenta todo, de segunda B, de tercera, que sabe, ¿entiendes? Soy yo el que digo, no tengo ningún Este problema. fin de semana ya tenemos segunda B y tercera. Y preferente también, quiero entender. Preferente también tenemos. Pues Bueno, la veremos. semana que viene lo contaremos. Cómo empiezan esas categorías y también cómo continúa el Oviedo, a ver si puede hacer doble la victoria del otro día. Tenemos que cerrar aquí la sección. Eso ya es lo que queremos nosotros. Bueno, yo no quiero nada. Si gana me parece mejor que pierda. Yo prefiero que gane. Pero lo quiero Mejor ganar. complicadillo, complicadillo, Complicado, pero... No me voy a equivocar pero- mucho, cuidado. pero no imposible. Lo contaremos el próximo lunes. Muchas gracias, Geme. muy bien. Muchas gracias, Fierros. Gracias a ti. Continuamos con el programa. Y después de la jornada del Gemelu, continuamos en Juego de Dos, equipo y afición, turno de la columna azul. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, y efectivamente encantados de volver a recuperar un hombre entrañable como es el Geme y con toda esa fuerza, a pesar de, bueno, de que vamos cumpliendo años, ¿no? Bueno, la verdad que el Geme fue, es y será historia viva de este nuestro querido Real Oviedo. Bueno, se produce una institución. la primera victoria y si el guión lo teníamos que haber escrito, pues bueno, se produce esa primera victoria en esta quinta jornada frente al eterno rival. Magnífico, ¿no? Sí, estábamos guardando una primera victoria para hacerlo contra alguien muy importante, lo hemos hecho, ¿no? Y yo creo que además lo hemos hecho bien, ¿no? Si yo tuviese que poner un titular, escribiría aquello, bueno, pues que dicen los dos entrenadores que hemos tenido, tanto este como Luis Aragonés: las finales no se juegan, se ganan, ¿no? Y el Real Oviedo ganó la suya, la ganó bien, hizo lo que tenía que hacer, metió su gol, tuvo un tesoro y lo guardó de forma espléndida el resto del partido, sin renunciar a salir alguna vez, ¿no? Yo creo que hay que estar absolutamente muy contento de lo que hemos visto, sobre todo del trabajo de ese equipo ordenado, de ese equipo bien plantado, de ese equipo muy norteño, muy del estilo de su entrenador, muy vasco, en los cuales todo el mundo trabaja muy bien, todo el mundo se esfuerza de forma extraordinaria y encima, ya te digo, están perfectamente colocados, perfectamente ordenados y con muchísimas ganas todos, ¿no? Los tiene todos muy enchufados y yo creo que es una victoria merecida, exclusivamente y de forma contundente, porque has hecho algo más que el rival, que ha sido meter un gol y el rival no lo ha hecho, ¿no? Entonces, el rival ha tenido mucho tiempo luego para hacer cosas y me imagino que hablaríamos luego. No lo hemos dejado, no ha sido capaz él. Hay una parte que será, bueno, pues tendrá su culpa, pero otra está el rival y el rival lo ha hecho bien, ¿no? Llevamos hablando desde el inicio de temporada que este equipo sabe a lo que juega, que este equipo hace las cosas bien. Faltaba refrendarlo con una victoria, pero lo que sí pudimos comprobar en el derbi es que juegue quien juegue, el equipo va a una, porque el Oviedo llegaba con bajas importantes, como era Alejandro Arribas, como era Juanjo Nieto, y los que salen cumplen y cumplen muy bien. Sí, era un equipo, como tú dices, es un equipo reconocible, efectivamente. Es un equipo que tiene una forma de jugar, es un equipo que lo lleva a cabo, es un equipo que sale normalmente presionando muy arriba, es un equipo que recuperó, que no lo había podido hacer en los últimos partidos, el jugar con dos, porque tampoco había gente disponible ahí arriba, que tiene un esquema muy claro, que a mí seguramente es el que más me gusta en cuanto a la posibilidad de llenar tu campo, es decir, ese 4-4-2. Bueno, pues ahí puedes tener muchas variantes, pero eso me parece que es un sentido muy lógico para ocupar el campo, ¿no? Y es un equipo que basado en su juventud, sin renunciar a esa juventud, de eso que el míster tiene que tener mucha experiencia por su paso por Lezama, pues que le da oportunidad a los jóvenes, que no mira su carne de identidad y que por tanto ya te digo que es un equipo que trabaja y que se esfuerza
y que era un partido importantísimo, ¿no? Además del rival, tú ten en cuenta una cosa, seguramente era más importante para el Oviedo que para el Sporting, ¿no? Aún siendo importante para los dos, ¿no? Porque tú ten en cuenta que el Oviedo lo estaba haciendo bien, pero eso no se estaba refrendando en puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que podíamos sentirnos dentro de poco, primero, dudar del proyecto y segundo, encontrarnos pues, en una situación muy parecida a la que estaba el año pasado, por ejemplo, el Racing de Santander, el cual era un equipo que le costaba mucho ganar y también que le ganasen, pero que iba acumulando empates y que no salía de una situación complicada. Si tú hoy miras la clasificación, ves que el Real Oviedo es junto con el Sporting y alguien más hay por ahí que solamente ha perdido un partido. Creo recordar que nadie ha perdido, o si no ha perdido, que todavía no tiene los 5 partidos jugados, y que por tanto que va a ser un equipo competitivo que va a costarle a la gente, entiendo, que ganar, porque lo que estamos hablando es ese esfuerzo y ese trabajo, creo que va a estar presente en los partidos que juegue el Oviedo, ¿no? Solidez defensiva, Sí. Y un centro del campo que por fin muy reconocible, con un magnífico Sergio Tejera y acompañado de un 6, ese 6, Edgar, que tanto llevamos reclamando, que cubre esa parcela de campo para liberar más a Tejera que construya, ¿no? 2 centrales tremendos, un portero en estado de gracia y un Edgar, efectivamente, que si bien posiblemente nos gustaría que tuviese mayor agilidad o mayor rapidez en los toques de balón, que ahí es una zona que hay que tocar rápido, pero sobre todo hay que tocar seguro, bueno, que lo está haciendo bien, y con un Sergio Tejera que se encuentra en un momento espléndido desde el punto de vista que se siente muy importante, y sí que lo es. Es un futbolista que había dado muchos tumbos, pero que evidentemente su currículum, sobre todo en los primeros años de esa apuesta que habían hecho por él, pues al final no había salido, pero aquí se siente, ya te digo, este año se siente importante, se siente capitán, y por tanto lo está haciendo francamente bien, y estamos muy contentos porque tiene una gran zurda, calidad tiene toda la del mundo, ¿no? Penalti, decimos siempre que un penalti que entra está bien tirado, pero Mire vamos usted, a dejarlo si yo- como suspense, ¿no? Bueno, yo te voy a contar una cosa. Si tú me vas a preguntar por el mejor futbolista del partido, el mejor futbolista del Real Oviedo, te voy a decir que Tejera no, por lo que ha hecho. O sea, yo me quedo con los centrales, me quedo sobre todo con uno que me imagino que habrá dudado en las primeras jornadas, que era Cristian, porque si vio jugar en una posición que para él ha sido natural durante cierto tiempo, cambiar a un compañero de pierna, como era el caso de Lucas, debió dudar de decir, joder, aquí va a estar complicado jugar y debo estar como cuarto central o como quinto. Largó un partido absolutamente espléndido ante un futbolista que venía en racha, como era Yuka, ¿no? Tejera, sí. Yo creo que el futbolista, cuando tiene un penalti, yo lo que adoro es que tú, cuando estás en segunda división, yo entiendo que los 11 que están en el campo tienen una cualidad, y es poder poner el balón donde les da la gana. O sea, yo pongo el balón donde quiero, ¿no? Lo pongo en la escuadra, lo pongo donde quiero. Luego se te puede ir, ojo, pero lo pones donde quieras. Es decir, tienes control de balón, sobre todo a balón parado. Tienes la suerte, además, de que no había la tensión de la grada. Creo que ha sido un poco, vamos a ponerlo entre comillas, friki, ¿no? No creo que fuera lo ideal para hacer eso. A lo mejor con un 3-0, con un resultado favorable, pero yo creo que arriesgó en exceso, porque efectivamente era un balón que en un momento dado el portero se te puede vencer, pero sí que es verdad que muchas veces, estamos cansados de verlo, la sacan con el pie, ¿no? Bueno, creo que el señor Tejera es preferible que en otros momentos, y él es de los futbolistas que tienen un control de balón y una pegada extraordinaria con esa zurda. Yo soy partidario de que le pegue de otra forma. De que le pegue de otra forma, sí. Cuando además sabemos la problemática que tiene el Real Oviedo con los penaltis, que no somos un club dado a meter los penaltis, que siempre tenemos esa, parece que cadencia a lo largo del año. Además, tú ten en cuenta una cosa, sabíamos una cosa, y así se demostró al final en el partido, que podía estar en un detalle. Estaba muy claro que aquel que metiese un gol lo iba a guardar, ¿no? Lo iba a guardar, independientemente de que en un momento dado tú veas posibilidad de salir y que salgas a las contras. Está claro que tanto Oviedo como Sporting hubiesen añorado, bueno, pues una situación de estas, o un gol, da igual de la forma en la que se pueda producir, pero para ponerte por delante y que sea el rival el que tenga que aportar sus argumentos, el que tenga que llevar la iniciativa,
como así lo ha hecho el Real Oviedo, porque bueno, pues yo he visto crónicas o he visto comentarios, no han jugado nada, no es que no hayan jugado nada, es que tú en el momento en el que has conseguido parte de tu objetivo, evidentemente empieza otro partido, empieza otra forma de jugar, empieza otra forma de tratar de guardar, de tratar de proteger aquello que cuesta tanto conseguir. Y yo creo que el Oviedo lo ha hecho a la perfección, porque si tú llegas a decir, oiga usted, pero es que a partir de entonces el Sporting tuvo 20 ocasiones y ha sido la suerte la que ha logrado bueno, conseguir esa victoria. No es verdad, ahí empezó un trabajo en el cual en un equipo de tanta importancia como el Sporting, como es un Manu, como es un futbolista que a mí me parece extraordinario, que es Aitor, un Yuca que estaba enchufado, que no les hayas permitido prácticamente en nada, ninguna situación cómoda, ni fácil, ni clara, significa, Pedro, de forma contundente que lo has hecho bien, que te has aplicado bien y que, como decía el señor el capitán, pues sin despistes y con una concentración absolutamente máxima. Eso en el fútbol pues también tiene su recompensa y el Real Oviedo la ha tenido, ¿no? Muchas veces hablamos de los micropartidos que hay dentro de los partidos y de los puntos de inflexión dentro del propio partido. Sí. ¿Fue el penalti y ponerte 1-0 en el marcador siempre lo el gol, que hizo siempre, porque yo me parece que el Sporting tiene una trayectoria absolutamente extraordinaria y espectacular, ¿no? Pero yo no acabé de entender esas declaraciones de su entrenador que, bueno, que justifica, bueno, las palabras textuales más o menos dice, hemos hecho las cosas muy bien, mejores que en otros partidos y hemos perdido, pero luego a continuación dice, bueno, no entramos bien por fuera y tampoco pisamos mucho área. Dice, hostia, bueno, ¿en qué quedamos? Te quedas y un esto poco corto. Claro, esto del fútbol, ¿de qué se trata? Se trata de, efectivamente, por dentro o por fuera, de pisar área. ¿Por qué? Porque normalmente en área es donde se suelen meter los goles, ¿no? Entonces te quiero decir que te has quedado, has hecho una parte bien, pero la parte más importante y sobre todo si vas perdiendo, no la has hecho bien. Por tanto, no lo has hecho bien y, como decíamos antes, entiendo que por dos motivos. Una, porque el rival no te ha dejado, y otra, tú porque no has sabido, ¿no? Los dos porteros, evidentemente, no han sido meros espectadores, porque lo que les ha llegado, o les ha llegado puenteado, o les ha llegado muy suave, o ha ido fuera, y por tanto creo que, ya te digo, que fue evidentemente el gol de cualquier circunstancia como se hubiese producido, fue determinante y ya te digo, cambia totalmente el partido. Si me va a preguntar usted, que me voy a mojar, en el minuto 7 se produce una mano, se produce una mano. Yo he visto otra mano parecida en el Tartiere 15 días antes, muy parecida en una jugada del Español, en el cual al Oviedo también pudo cambiar el partido. ¿Pueden cambiar los partidos a partir de un gol? Sí, efectivamente, pero yo quiero recordar una cosa. No hubiésemos podido echarle la culpa, en el caso de perder, a un gol en el minuto 7, porque tienes todo un partido para hacer tus cosas. Al igual que el Sporting no puede echarle la culpa a un penalti porque ha tenido 60 minutos, o lo que es lo mismo, el 60% del tiempo, para poder rebatir o para poder tener sus argumentos y poder cambiar ese resultado, ¿no? Independientemente del resultado, por cómo se desarrolló el partido, Ciganda le gana la partida a Gallego, ¿no? Bueno, es un partido en el cual los dos hacen sus cosas en los primeros 30 minutos, tienen sus aproximaciones, pero yo creo que ya te digo, está muy igualado, porque cuando tú ves las estadísticas, Pedro, las ves absolutamente igualadas en todo, pero en todo es las faltas, son los córners, son los tiros a puerta. Entonces, yo creo que había un empate, y había un empate en el banquillo entre los dos, ¿no? Sí que es verdad que el Oviedo demuestra claramente que quiere ir a por el partido, entre otras cosas porque, bueno, pues porque juega con dos arriba, ¿no? O sea, hace debutar a un futbolista que, bueno, pues si me va a preguntar usted por él, es un futbolista que nos va a dar mucho en cuanto a ese juego de aguantar el balón, bueno, pues a ese juego de descargar, que lo ha hecho perfectamente. La verdad es que es un futbolista que a los centrales, a los dos que jugaron ayer del Real Oviedo, les va a venir muy bien, porque son hombres que desplazan muy bien y, evidentemente, en momentos de apuro es un futbolista que te va a dar ese respiro que agradece siempre un equipo, ¿no? Y luego tiene un poder intimidatorio absolutamente tremendo. Yo no lo he visto en vivo, pero en la tele asusta. Cuando estás en los córners,
es un futbolista, es un auténtico armario, ¿no? Entonces, le gana la partida, nadie le gana la partida a nadie en los 37 minutos porque efectivamente hay aproximaciones por los dos y el gol puede caer de cualquiera de los dos lados, pero a partir de ahí el Oviedo sí que juega su partido y el señor Gallego no es capaz de contrarrestar eso. Ojo, y yo creo que hay una lectura, el Sporting debe no de preocuparse, pero sí de tener en cuenta que con tantos minutos que ha tenido el balón y con esa proporción que ha tenido al final del partido haya hecho tan poco daño. Es un tema que tendrán que mirar y trabajar, evidentemente, porque el Sporting, yo creo que además ha ganado los partidos de la misma forma que ha ganado el Oviedo el suyo, es decir, bueno, pues con poca posesión y siendo letal en las áreas, ¿no? Es lo que dices, el Sporting de los 4 primeros partidos los gana, pues eso, con 2-3 aproximaciones claras, marcando un gol y guardando Tiene la además ropa. muy buenos futbolistas para ello, tiene muy buenos futbolistas para correr, buenos finalizadores. Ya digo, Aitor me parece un futbolista extraordinario para jugar a eso, pero evidentemente tiene que tener cuidado porque si los entrenadores, y aquí todo el mundo ve a todo el mundo, ven eso, el Sporting en casa, por ejemplo, llevando la iniciativa, bueno, pues podría tener sus dificultades, ¿no? Sí, pero yo creo que hay un momento del partido, después del gol, que el Oviedo le da el balón al Sporting y el Sporting no se le ve con las ideas claras de qué hacer con el balón. Sí que es verdad que siempre que hablamos de posesión hablamos de dónde está esa posesión y sí que es cierto que al final esa posesión ocurrió muchas veces en balones en el centro del campo o balones entre centrales que al final acumulas mucho tiempo pero que haces muy poquito daño, ¿no? Declaraciones de postpartido, habló Sergio Tejera, que ya mencionaste antes las declaraciones, y habló nuestro amigo Javi Fuego, bueno, pues dejando un poquito el tema de que el derbi es un partido más. Recordamos también declaraciones de nuestro amigo Juan Aguja, que mandamos un saludo de cuando empezaban los primeros derbis de esta nueva época, que bueno, que al final son 3 puntos, pero un derbi es un derbi y no son 3 puntos, son Vamos un a ver, poquito más. el Real Oviedo está saldando esa deuda, yo creo que la tiene saldada después del partido de esta semana. Estaba en deuda absolutamente con su afición en este tema, ¿no? Hemos jugado derbis contra su equipo B, el cual, bueno, pues no era una situación cómoda para el Real Oviedo, ¿no? El hecho de que tú llegues a volver a jugar en el fútbol profesional y encontrarte al Sporting y en esos 7 partidos que llevamos, bueno, haber perdido uno y haber ganado unos cuantos y empatado alguno, creo que salda automáticamente, bueno, esos años tan dramáticos que ha vivido el Club Azul, ¿no? Es una final, Pedro. El Oviedo y el Sporting no están acostumbrados a jugar muchas finales. El Sporting lo ha hecho y el Oviedo no lo ha hecho, pero vamos a ver, una final son aquellos en los que, por decirte algo, el campo está lleno, hay esa tensión durante todo el partido. Además, se han llenado los campos además normalmente con gente asturiana, porque tú cuando juegas contra Madrid y Barcelona durante mucho tiempo, no ahora con la llegada de la tele, a ti se te llenaba parte del campo pues, con mucha gente que venía de Santander, que venía de León, que venía de Galicia. No es el caso. El derbi asturiano, lo primero a quien interesa son los asturianos, aunque hemos logrado traspasar un poquito más, sobre todo en la noche del domingo, porque estaban prácticamente solos, ¿no? Entonces te quiero decir que es normal que tú te alegres cuando ganas finales y sobre todo un equipo, el Real Oviedo, ya te digo, que si no joven, sí muy inexperto alguno de sus hombres y que era un espaldarazo absolutamente tremendo el hecho de ganar para que vayan ganando confianza. Mister incluido, ¿entiendes? Ya hemos hablado al principio de esa trayectoria que tú veías bien la situación del equipo, bien la forma de trabajar, pero si los resultados no llegan, mire usted lo que ha tardado el Lugo en echar a un hombre que había sido salvador con una trayectoria en cuanto a haber cogido al Lugo pues parecida a la del Cuco Ciganda, ¿no? Imágenes del partido, imágenes de la previa, hay muchísimas, pero pido a compañeros de realización que nos pongan la portada del Comercio del mismo domingo, del mismo día que se produce el Oviedo Sporting. Pues tenemos ahí al seleccionador nacional Luis Enrique con parte de su cuerpo técnico, jefe de prensa de la Federación Española de Fútbol incluido. ¿Qué te dice esta portada, Carlos? Bueno, yo creo que hay una doble lectura, ¿no? La lectura
positiva, por decirlo de alguna forma, yo estoy encantado que el señor Luis Enrique, Javi Fuego cuando ha estado fuera, que hemos estado hablando antes de él, ha habido muchos futbolistas por parte del Real Oviedo, pues puede ser Santi Cazorla, puede ser Juan Mata, que son muy agradecidos con sus orígenes, ¿no? Y se acuerdan de forma permanente. Es el caso, ya te digo, de Luis Enrique, bueno, pues que no se le va a olvidar evidentemente nunca a Gijón, que se siente un asturiano más, y en el caso de Cazorla o de Mata, pues exactamente lo mismo. Es decir, cuando tienen ocasión, enseguida evidentemente ensalzan todo lo nuestro, ¿no? La parte menos positiva, es cierto que Luis Enrique ahora mismo está en una situación incómoda, es cierto que esa imparcialidad en estos momentos como seleccionador nacional se le supone, y creo que la está haciendo, y te explico por qué. Tú sabes que su salida del Madrid fue absolutamente traumática, y su llegada al Barcelona, bueno, pues cuando se hizo un sitio tiene un nombre espectacular. Cuando alguien pensaba que habiendo sido entrenador y habiéndole, bueno, tenido esa relación en el Madrid, a lo mejor podía tachar a alguno del Madrid, pues ya ves que no ha tachado a nadie, ¿no? Pero yo creo, además, yo ahora mismo, tú te metes en los líos que quieres, tú sabes perfectamente lo que pasa ahora en el mundo del fútbol, ¿no? Hay cierta gente que en un momento dado quiere tratar los temas o te pregunta de qué vas a hablar o te dice no me preguntes por esto, no me preguntes. Todos entendemos de forma contundente que Luis Enrique iba con quien iba, eso lo sabemos y lo entendemos. De ahí a que se haga tan público, pues llama la atención, ya te digo, en un puesto que deseamos que tenga los mayores de los éxitos porque serán los de todo el mundo y ya te digo, y que por tanto es posible que en algún lío de estos pues no se tenga que meter, ¿no? Perfecto, pues Sí. yo creo que como broche final, el análisis de esa portada, ya nos está esperando Marco para el análisis de técnico de Estaremos muy atentos, sí, ese señor. partido. Pues lo dicho, continuamos en Juego de Dos, equipo y afición, con Marco y el análisis técnico. Y continuamos en Juego de Dos, equipo y afición, turno para el análisis técnico. Marco, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad, llega la primera victoria, llega en un buen momento, llega en la quinta jornada y llega en el derbi. Un análisis general de cómo viste el equipo durante los 90 y pico minutos que duró el encuentro. Bueno, pues al final yo creo que el resultado final hace justicia a lo que se vio en el partido, ¿no? El Real Oviedo, pues al final paga con la misma moneda que venía haciendo el Real Sporting de Gijón, ¿no? Es decir, vivía de ese fallo, digamos, entre comillas, del rival para ponerse por delante y luego sabía defender muy bien los resultados, ¿no? El Oviedo plantea un partido con un 4-4-2 para tener que fijar entre los centrales a Javi Fuego. Por eso viene el penalti, ¿no? Porque estaba muy metido en el área, es decir, el meter a Blanco Lesu y a Oben quiere decir que iba a jugar muy arriba el Real Oviedo y con eso provoca que la bajada a ayudar a los dos centrales de Javi Fuego haga el penalti, ¿no? A partir de ahí el Oviedo se recompone muy bien, lo hace muy bien y se defiende pues como el estilo del Cuco Ciganda, ¿no? Como le quiere. La semana pasada hablábamos del posible 11, cubriendo las bajas que teníamos claras de Arribas y de Juanjo Nieto. Luego teníamos también la de Borja Sánchez, que finalmente entra en el equipo, pero no en la titularidad. Bueno, más o menos se produce lo que tú dijiste, ¿no? Sí, al final yo creo que viendo el trabajo del Cuco Ciganda, que no es de cambiar mucho los hombres, mucho cambiar las piezas, es decir, solo nos sorprende, ¿no?, la entrada de Nahuel por Viti, porque Viti lo venía haciendo muy bien, pero al final, cuando traes un futbolista de un caché superior a lo que tienes en Oviedo, es para que juegue estos partidos, ¿no? Los partidos de empaque y para decirle, para esto te hemos traído, ¿no? Yo creo que los 70 minutos en los que tuvo Nahuel en el campo, pues lo ha hecho muy bien, del control sale el penalti que le dobla Sangali y hace 2 o 3 controles y 2 o 3 incrustadas por banda muy buenas. Para mí es un futbolista a tener muy en cuenta en este Real Oviedo y muy en cuenta en esta categoría, y yo creo que al final el 4-4-2 se lo da pues la baja, entre comillas, de Borja Sánchez para los primeros minutos, ¿no?
venía con el problema arrastrado de no poder entrenar por el problema de un positivo en un amigo o en un familiar, y no le dejaban entrenar. Entonces yo creo que le da para que el Cuco plantee ese 4-4-2 que le gusta tanto. Muchas veces hablamos de los partidos o de los micropartidos que hay dentro del partido. Se produce el penalti. ¿Qué cambia el Cuco Ciganda a partir del penalti para aguantar resultados? Bueno, pues al final quiere control, ¿no? Quiere llevar el medio del campo, quiere que el medio campo sea mucho mejor y pasa a jugar, digamos, con un 4-4-1-1, ¿no? Es decir, jugando con los dos pivotes en el medio del campo, que seguían siendo Edgar y Tejera, que lo estaban haciendo muy bien. Seguimos con Sangali en una banda y a Borja lo pasa a la banda izquierda para tener el control del partido y mete entre líneas a Javi Mier. Es decir, un futbolista que tiene mucho recorrido, un futbolista que la sabe aguantar porque tiene ese perfil de medio centro y deja a Oben para los espacios libres, ¿no? Es decir, busca el control del partido cada vez que la tenga Borja. Es verdad que no se produce porque ellos intentan irse muy arriba, meten una línea de 3 defensiva y meten 2 hombres en banda como Saúl y Guille Rosas para poder tener más gente arriba, pero nosotros somos capaces de no perder el perfil del partido y estar muy bien posicionados con esa posición de Borja en banda izquierda para que tenga el control, sobre todo un Edgar espectacular, y luego sí salíamos a la contra con Sangali, con Oben y Javi Mier, que todo lo que está haciendo lo está haciendo a una altura, eso que no es una posición realmente en la que venía mucho tiempo jugando, pero desde que está el Cuco Ciganda está por delante de Ricky y es el hombre fetiche del Cuco. Y encima Javi, en este caso, en este partido, no sale en el 11 titular, sino que sale de refuerzo y sigue haciéndolo igual de bien. Correcto. Y al final, pues bueno, lo que hace en este caso Javi es poder caerse a un lado o caer al otro, hacer todas las ayudas, venir a enlazar con los medios centro para la salida y ese Pelayo que metió el Real Sporting de Gijón para fijarle, no saber de si tenía que salir un poco hacia el medio del campo, y así creábamos más espacios, que lo que hace en ese momento el Cuco Ciganda es quitar a Oben y meter a Mújica para así coger perfectamente todos los espacios a la espalda de los jugadores del Real Sporting que ya estaban volcados en busca del empate. Es decir, que la defensa del Oviedo empieza en esa primera línea, ¿no? Prácticamente no dejando ya atacar al Sporting en Sí, correcto. Al final la línea defensiva del Real Oviedo se comporta a un nivel excelso, es decir, Cristian, que entra por el sancionado Arribas, que vuelvo a decir que se vuelve a equivocar el comité de competición, ¿no? Es decir, te puedes equivocar durante 90 minutos un árbitro, pero tienes una semana para rectificar y no castigar a un jugador, ¿no? Cuando realmente no tenía que haber sido expulsado. Pero bueno, cualquier futbolista del Real Oviedo que ahora mismo está saliendo, que de esta era del Cuco Ciganda, está súper enchufado. Lo vimos con Carlos, con los cambios finales que hace el Real Oviedo, que cambia cuando está prácticamente muertito Mosa en banda izquierda, lo que hace es cambiar al lateral Lucas a banda izquierda y meter, ahí sí que es la sorpresa a Diego Johannesson. ¿Por qué? Porque es un chaval que tiene una velocidad espectacular, que había mucho espacio y mucho carril libre por toda la banda derecha y podíamos sorprender tanto con Sangali como con en este caso, Diego Johannesson. Bien, hablamos mucho de la defensa del Oviedo este año. Hubo que hacer un cambio, el que me decías de Arribas, sale Cristian, de central, compañero de Gripo. ¿Cómo se reparte en la parcela defensiva? Bueno, pues muy bien, ¿no? Yo creo que por el carácter que tiene Cristian, jugamos con esa línea de Cristian en banda izquierda, Gripo en banda derecha, con Lucas en banda derecha y Mosa, línea. Es decir, el perfil de jefe, de mando, lo tiene Gripo, que es el hombre que manda en esta defensa del Real Oviedo, sobre todo cuando no está Arribas, y lo que hace es la ayuda, en este caso, Cristian a Mosa en la espalda y Gripo a Lucas. La verdad que Cristian cumple a la perfección.
tiene un hueso duro de roer como era Yuka y le cubre de manera excepcional. Sí, además sin faltas, es verdad que cuando Yuka iba al cuerpo a cuerpo parecía que lo mataba un tanque y realmente el árbitro picó en alguna que otra. La tarjeta que le saca es más por los aspavientos que hace el delantero que por la entrada en sí, ¿no? Pero creo que cumplió, le ganó todas las partidas, tanto por arriba que como por abajo, y para mí es un futbolista que cumple a las mil maravillas en cualquier posición de la defensa. Nos vamos al centro del campo, la sala de máquinas. Estamos hablando de que Sergio Tejera hace un final de campaña espectacular la pasada y que la empieza también muy bien. Gran parte de eso viene por la ayuda que le pudo dar en su día Luismi y la ayuda que le está dando Edgar, ¿verdad? Sí, son dos futbolistas ahora mismo que le vienen, decir, como anillo al dedo, ¿no? Luismi en el tramo final de la Liga y Edgar son futbolistas que ayudan muy bien en defensa, luego tienen ese robo de balón espectacular para darle la salida en el juego a un Tejera que ahora mismo está excelso en el juego, se vio la tranquilidad en el penalti, es decir, futbolista que realmente penalti es de categoría, ¿no? Para poner en colegio de entrenadores y en muchos colegios de niños cómo se tira con esa frialdad en un derbi. Es verdad que no hay público, pero es el rival directo, ¿no? Venía el líder, recordar que venía el líder sin encajar ningún gol y realmente es un golpeo magistral. Y en el momento que está haciendo, enlazando en ayudas defensivas que antes no se prodigaba, ahora mismo está en un momento físico importante. Es verdad que los últimos minutos todavía no llega para estar al 100%, pero contra el Sporting, yo no sé si es el ganar, ir ganando y ser el eterno rival, terminó a un nivel muy bueno. La verdad que durante las 5 jornadas que llevamos, más o menos estamos viendo a un mismo Oviedo. Una cosa que me sorprende es que independientemente de los nombres que entran, porque en esta jornada teníamos 4 diferentes a la jornada anterior y el Oviedo seguimos diciendo que sabe a lo que juega y está haciéndolo bien. Sí, porque tenemos muy claro que el planteamiento está muy trabajado en el aspecto de que el 4-4-2 es prácticamente inamovible en este caso. Podemos a veces con la variante de que no es un 4-4-2, ¿no? Metemos a Borja en la media punta, metemos a Javi Mier, aunque en el planteamiento cuando se lo ponen a la en el dibujo es un Liga 4-4-2, pero es cuando no juega como en este caso Blanco Lesu, que sí es un 4-4-2 y Oben, es decir, podemos ir al 4-4-1, pero todo el mundo tiene los automatismos muy claros. Es decir, al final tú puedes jugar Nahuel y puede jugar Viti. Nahuel tiene un perfil de jugador más técnico, de jugador más encarador. Viti tiene un perfil de que te va al espacio, de que esa velocidad es como un puñal. Sangali en un sitio hace lo mismo, pero cualquier futbolista del que sale tiene las ideas muy claras y sabemos realmente a qué quiere jugar el Oviedo. Tras pérdida arriba, pues aprieta todo el mundo va a posesión de balón, con 1, con 2, con 3 ayudas y vimos que tenemos una recuperación en Edgar, que parece un pulpo realmente en el centro del campo ahora mismo y le está dando una vida al Oviedo, que en el momento que tenga esa tranquilidad del juego y de las salidas hacia el ataque, podemos mirar a cotas mucho más altas. Me hablabas de cómo jugó el Oviedo, de cómo jugó el Sporting. Quizás el Oviedo le gana la partida, o el Cuco Ciganda le gana la partida a Gallego cuando le da el balón, es decir, cuando el Sporting es poseedor del balón, no sabe muy bien qué hacer con él. Yo creo que lo tenía muy claro, ¿no? El Sporting venía dando el balón al contrario. Hablábamos de las posesiones el otro día, un 70-30, un 60 y pico, correcto, 20 y pico. Venía y siempre estaba saliendo con los dos laterales, con Bogdan y con Saúl, o con Pablo, como puñales por banda. Tenían estado de gracia a su delantero y llegaban 1, 2, 3 veces, y de esas 3 veces siempre te metían una, ¿no? Es decir, era un porcentaje muy alto y luego defensivamente pues estaban a un nivel importante. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, yo meto a 2 delanteros, 2 delanteros que me van a trabajar mucho, que cuando la tienen van a sacar a los 2 centrales del Sporting, y vamos a tener que retrasar mucho más a Javi Fuego, y le doy toda la partida a Tejera y a Edgar, ¿no? Van a jugar un 2-1 contra Pedro Díaz, van a ser muy superiores en la recuperación. Tienen que jugar con balón ya no son lo mismo, ¿no? Ya
tienen que jugar muy revolucionados, vimos todos los cambios que hizo, tanto de laterales como gente de arriba, llegó a meter un 3-5-2, es decir, fue un momento de mucha locura, quería abrir mucho el campo, pero se ve que el Sporting no está a gusto con balón, ¿no? Quitamos a Manu cuando se tira a banda, que es un futbolista que con el balón pues es de otra categoría, pero luego el pase final resulta que no lo quiere bueno, ¿no? Es decir, no te está dando esas asistencias importantes a la gente de arriba y entonces se complicaba. De 3/4 de campo hacia atrás tenían mucho el balón, pero tardaban mucho, dejaban que el Real Oviedo se colocase muy bien en defensa y en ese momento yo creo que a partir de ahí el Cuco fue muy superior porque sabía que le iban a crear muy pocas ocasiones. Es verdad que con el 1-0 siempre tienes al equipo metido en el partido porque un balón parado, un fallo personal, cualquier problema que te pueda pasar, te pueden empatar, ¿no? Pero yo creo que a partir de ponernos 1-0, el resultado yo en ningún momento lo vi peligrar. Derbi es historia, nos vamos a Girona y dime cómo juega el Girona. Bueno, el Girona es un equipo que le gusta mucho el tener la posesión del balón, ¿no? Viene con esa idea de que el año pasado Karasi quería subir sin bajarse del autobús y demás, pero es un equipo que viene con muchas necesidades. Es decir, es un equipo que quiere el balón, es decir, lo vimos en Gijón, que dominó durante 90 y pico minutos, pero con muy poco le hicieron gol. Es decir, si nosotros somos capaces de volver a que tenga el Girona el balón, atrás somos un equipo serio, un equipo contundente, podemos llevarnos los 3 puntos sin ningún problema. Paciencia y ser un equipo aburrido, como hablamos el año pasado del Cádiz, que aburría, era un equipo que aburría y al final, bueno, está en primera división. Al final yo no emplearía la palabra aburrir, ¿no? Yo al final es verdad que al público que va a ver el movimiento del balón desde que irrumpió esto del fútbol el señor Guardiola, pues aburre a mucha gente, ¿no? Es decir, a mí me gustan mucho los movimientos de este Real Oviedo, me gusta mucho que al final Femenías no sea el protagonista como fue en los partidos anteriores, quiere decir que el equipo en las basculaciones defensivas, en las ayudas, en las permutas, está a un nivel excelso, por lo tanto, a mí no me aburre, ¿no? A mí me gusta el fútbol, pero me gusta el fútbol de ganar, me gusta el fútbol que realmente practica el Real Oviedo ahora mismo, un equipo que te llega, un equipo que sabe a qué juega, que cuando la pierdo voy a apretar, que cuando tengo una la meto y que luego que no me metan. Perfecto, Marco, como siempre, muchísimas gracias y gran acierto la pantalla, le vamos a dar muchísimo uso porque vas a explicar de manera mucho más visual tus conocimientos técnicos. Hasta Correcto. la semana que viene. Nos vamos a publicidad y continuamos en Juego de Dos. Y continuamos en Juego de Dos, equipo y afición. Última de las secciones, sección de tertulia de aficionados. Dos conocidos por todos vosotros. Piraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy traéis otra cara después de la primera victoria y contra quien se produce, ¿no, Pi? Pues sí, los derbis no se juegan, se ganan. Y parece que estamos enrachados y que les tenemos tomada la medida. Y bueno, fue un partido, la verdad que no muy vistoso, pero bueno, a nosotros nos importaba ganar, quitar la racha que llevaban ellos de no haber encajado goles y romper la racha de imbatibilidad. Sí, Para recordemos que ellos venían con 4 partidos ganados con portería cero. Sí, sí. Entonces, Pablo, bueno, el partido. Pues yo creo que fue un partido muy serio por parte del Oviedo, creo que con las ideas muy claras desde el principio. Yo voy a destacar de lo que estoy viendo del Oviedo hasta ahora, incluyendo este partido por supuesto, es que se está jugando con mucha inteligencia, con mucha cabeza y se supo en todo momento hacer un partido, tanto en la primera parte como en la segunda, que yo creo que fueron muy diferentes. La primera parte fue un poco más vistosa, quizás un poco más de ataque o de empaque por parte de los dos.
pero en la segunda parte que ellos intentaron arrear un poco, el Oviedo supo lo que hacer en todo momento, la línea defensiva y el medio del campo están muy sobrios. A mí personalmente, sin ser un partido vistoso que tampoco lo esperaba, me pareció el partido que tenía que hacer el Oviedo. Pi, muchas veces hablas de que todos tienen que estar enchufados. Era un derbi, bien es verdad que en los derbis siempre tienes un puntito más de adrenalina. Teníamos bajas importantes, porque teníamos la baja de Nieto, teníamos la baja de Arribas y al final tenemos la baja de Borja, porque Borja entra al final, pero prácticamente baja. Pero los que salieron lo hicieron prácticamente igual que los anteriores en las 4 primeras jornadas. Pues sí, porque ya el recibimiento que tiene el equipo ya prácticamente los llevan volandas, ya saben, ya están metidos desde 3 horas antes del partido, saben lo que nos jugamos y que ganar al eterno rival, pues para nosotros aparte que es un plus, como para ellos ganarnos, pero bueno, lo que te dije antes, pues por circunstancias, pues por golpes de buena suerte, por lo que sea, aquí no están rucando nada en las últimas visitas. Entonces el jugador que viene de fuera ya palpó lo que es un derbi, ya sabe lo que es ganar al eterno rival, ahora ya tenemos que mirar en otro, dar un pasito más al frente y mirar más arriba de la liga, porque yo creo que tenemos un plantillón. Este año sí tenemos una plantilla hecha de verdad con cabeza. Hablábamos el otro día de Blanco, digo yo, para mi Blanco cuando juegue va a ser un chaval que nos va a aportar muchísimo. El otro día jugó de espaldas, bajó balones de cabeza, o sea, dio segundas jugadas. Hubo 2 pases allí que pasó atrás al punto penalti, que bueno, porque yo creo que ni lo miró. Él llegó, boom, y fue el primer toque, darlo atrás para ver si venía alguien a enchufarla. Eso antes no lo teníamos. No lo teníamos. Para mí este chaval nos va a dar un plus muy importante en ataque. Sí, yo incluso añado en cuanto a Blanco y Nahuel. Pero en cuanto a Blanco, que aparte de todo lo que aporta en el juego y demás, en cuanto tiene tiro, no se lo piensa. No le hace falta ni controlar, lo vimos en un par de tiros que tuvo y tiros peligrosos. Recordemos que es el primer partido y bueno, está todavía encajando. Pero sí se ven maneras, y es más, yo creo que va a hacer mejorar mucho a Oben. Oben, el pobre, yo creo que lo que necesita es gol. Ahora mismo no está encontrando gol. Él aporta mucho físicamente, mucho, sí, pero de momento no está encontrando el gol. Yo creo que la ayuda de Blanco va a aportarle mucho. Y añado también, Nahuel, lo que comentabas, aportó mucho también, pero es que luego sacó a gente que no suele jugar habitualmente. Mujica, yo creo que no había... No. Creo que no había jugado ni un solo minuto, Diego no había jugado ni un solo minuto, y más o menos minutos que jugaron cada uno, pero aportaron lo suyo, aportaron trabajo y para mí perfecto. En rueda de prensa dice que quita a Mosa Mosa, sabéis que tuvo una contractura, un tema en el abductor y debía de estar arrastrando todavía molestias, y Mosa lo quita por precaución, pero efectivamente sale Diego y lo que decíamos antes, es decir, cualquiera que sale de inicio o cualquiera que sale de recambio o de refresco, pues van todos a por un despeje de cabeza que no me gustó a mí nada, faltando 3-4 minutos, que ahí en el borde del área, que bueno, tiene que tener un poquitín más de cabeza, vale más dejar que bote el balón y meter al quinto anfiteatro, que dejar esos balones como dejaba Carlos Hernández en la frontal, de esos que los deja muertos y llega el otro a placer para empujarla. Menos mal que ellos, pues, por suerte o por desgracia, no estuvieron ni finos, porque la verdad a mí, sinceramente, nunca me dieron esa sensación de peligro que el run de joder. De que va a llegar el gol, va a llegar el empate. Se veía venir, pero no se vio nada. Se veía venir. ¿Lo que más te gustó del Oviedo el domingo? Que veo una continuidad, sigo viendo un bloque, sigo viendo un juego conjunto. Yo creo que nadie destaca mucho más que los demás, pues siempre hay cabezas como Tejera. Tejera está teniendo un año estupendo, lo que es el medio del campo, pero yo veo a todo el equipo muy compensado, muy compensado. Y si sale otro lo hace bien también, todo el mundo tiene muy claro tanto posición como su rol, como el trabajo que tiene que hacer. Y para mí eso es importantísimo. Yo personalmente, no lo sé lo que pasará de aquí en adelante, pero yo personalmente esto... Creo que desde que volvimos a la liga profesional, yo no había visto un equipo con las ideas tan claras desde el principio, personalmente. ¿Y lo mejor? Pues lo mejor el bloque, el compromiso, las ayudas, en general. Yo, que siempre fui muy crítico con Sergio Tejera, ¿sí? Me tengo que quitar el sombrero con él, tanto el último
tramo de la anterior liga, como el inicio de esta. Y yo sabía que era un futbolista del copón, pero pues no lo estaba demostrando. Pues a lo mejor la pareja que tenía al lado no le aportaba a él esa libertad para jugar, crear, romper. Entonces, cuando llegó Luismi, ya se le vio crecer mucho, y ahora con Edgar está creciendo muchísimo. Pero es que ahora sí que es el que tiene los galones, porque yo siempre lo reclamé. Joder, este tío juega fútbol, es el que tiene que pedir el balón. Dame el balón a mí, que ya lo juego yo. Pues, sinceramente, chapó para Sergio Tejera. ¿Qué quieres que te diga? Yo reconozco cuando meto la gamba o cuando soy muy crítico con una persona. Pues soy crítico por las circunstancias, por cómo se desarrolla en el juego, pues el compromiso. Pues ahora tengo que decir que chapó para Sergio Tejera. Es lo que dices. Acaba muy bien la temporada pasada y empieza muy bien esta. Fue de los futbolistas que mejor le vino el confinamiento, quizás con Arribas. Recordemos que el Arribas de principio de temporada el año pasado no tuvo nada que ver con el Arribas de final de la temporada y el inicio de esta. Lo peor del Oviedo, Pablo, que siempre hay cosas mal. Yo creo que hubo 15 minutos, y ya creo que nos pasó en algún otro partido, 15 minutos después de salir del descanso. Hombre, no voy a decir, hay como una especie de relajamiento quizás o demás, que luego se recuperan, pero claro, en ese momento, si nos meten un gol, sea en este partido, sea en otro, es cuando empiezan los problemas. Pero pocos peros, la verdad. Cosas que nos pasaban años anteriores. Sí. Recordaros, teníamos siempre esos 15-20 minutos de caraja. Y nos metían 2 o 3 y se jodía el partido. Yo recuerdo los inicios de las segundas partes siempre eran dolorosos. ¿Y los finales del partido? Los finales del que partido. En el minuto 92, ¡pum! Eso el año pasado. Los primeros partidos del año pasado. Vale, lo peor del Oviedo, Pi. Pues lo peor del Oviedo, no le puedo poner ningún pero al equipo. A lo mejor algún cambio no me gustó. Yo no sé si yo hubiera sacado primero a Carlos Hernández, hubiera pasado a Cristian al lateral izquierdo y seguiría con Lucas en el derecho. Luego sacó a Diego y metió en el derecho para pasar a Lucas al izquierdo. No sé, yo ahí no las tenía todas conmigo, pero bueno, tampoco el Sporting creó sensación de peligro, ni de agobio, ni nada. O sea, fue un partido plácido. Va a ser un derbi, es un partido plácido, pero a mí ese cambio, sinceramente, no me gustó. Jugamos vamos a ver el 11 que saca el Cuco Ciganda, jugamos con un previsible 4-4-2, teníamos a Femenías en la puerta, Mosa, Cristian, Gripo, Lucas, Nahuel, Tejera, Edgar, Marcos Sangali y en punta Oben y Blanco. Yo creo que con las bajas que teníamos, es decir, el cambio natural de Cristian por el sancionado Arribas y perdíamos a Juanjo Nieto y mete a Lucas a la derecha y a Mosa a la izquierda. Bueno, yo creo que lo normal, ¿no? Lo que podíamos barajar todos, prácticamente en la radio tú la adivinas, creo que te equivocas en un hombre, bueno, más o menos el 11 tipo, el 11 que era lógico para enfrentarse al Sporting. Sí, sin duda. Yo, de hecho, la duda que yo tenía era si iba a jugar en banda izquierda con Borja o con Nahuel. Quizás el tema de no meter a Borja y meter a Nahuel fue por lo que le pasó a Borja de tener que estar en cuarentena. Lo dijo él, que estaba soltándose los músculos, que le daría minutos en la segunda parte si veía que el partido estaba. Se pasó una semana en casa. Es normal. Es normal que participe el que mejor haya podido entrenar durante toda la semana, eso está claro. De todas formas, yo os lo comenté, incluso antes de saber lo del tema de COVID de Borja, yo creo que no le hubiera venido mal a Borja quizás un poco de descanso, de que descanse la cabeza y demás, porque creo que puede aportar mucho más y hay más expectativas creadas en él y Borja es clave este año, entonces yo creo que hay que mantenerlo bien, que no él, si no le salen las cosas, puede bajar la cabeza y es lo que menos queremos. De todas formas, Nahuel hizo un trabajo estupendo, la verdad es que yo tengo confianza y date cuenta que todavía tenemos detrás de estos dos hombres, tenemos a Cedric, sí, que yo creo que también puede llegar a aportar, es un chico muy joven, pero que con partidos y demás creo que también al final nos va a aportar. Es que lo hablamos muchas veces, Pi, esto es muy largo, lesiones, sanciones. Es decir, este partido teníamos 2 expulsados en la jornada anterior, van a llegar a acumulación de tarjetas, sabemos jugadores que por norma prácticamente salen a tarjeta por partido. Tejera
Edgar sale una tarjeta por partido. Sí. Pues bueno, pues esa sanción es importantísimo. Tener a toda la plantilla enchufada, tener una plantilla larga, tener una plantilla amplia y que se complementen bien entre todos ellos. Y eso es trabajo de semana. Lo dice Ciganda en rueda de prensa. Yo veo a la gente entrenar y yo creo que había cierta ansiedad por lograr esta primera victoria porque ellos mismos no entendían cómo no se podía haber ganado alguno de los partidos cuando realmente hubo merecimiento para ello. Es que incluso con lo que comentabas tú antes, Pi, de que no te gustó del cambio, yo creo, así lo pensé, que Ciganda, Diegui al final es jugador del Oviedo a todos los efectos y va a estar ahí. Y si hay que utilizarlo, pues hay que utilizarlo. Y tendrá que estar enchufado como los demás. Si no lo pones porque no te sale de las narices, al final estás perdiendo un hombre que vas a tener que tirar de él en algún momento, seguro. No, yo no digo que entonces no yo creo que el cambio, yo creo que lo hizo por ahí. Es decir, para sacar a Diegui, que quizás sea el que menos minutos vaya a jugar, pues bueno, lo sacas, te va a cumplir. Está claro que tiene fe ciega en Lucas. Le da igual ponerlo en un lado que en otro, en el mismo partido. Es que Lucas está creciendo mucho como futbolista con Ciganda. Sí, pero tú, si te fijas, ya que estaba Cristian en el campo, ya estaba caliente, yo lo pongo en el lateral izquierdo. Saco a Carlos, porque ellos estaban bombeando balones para Yuca y para Lobo Vázquez. ¿Entiendes? Sí, pero... Entonces yo pondría a alguien ahí a sacar los no balones. yo no pondría dos centrales derechos jugando en el centro de defensa, a no ser que juegues con tres, que fue como terminamos. Vamos terminando con tres centrales. Pero con y tres, dos carrileros. minuto. Entonces, un minuto. Sí, bueno, lo que si vamos a ser ultradefensivos, lo lo estás que planteando. fuera, pero yo a Gripo y a Carlos Hernández juntos, yo personalmente no los pondría. Bueno, Cristian Bueno, espectacular. sí, Cristian espectacular. Pero si el otro día jugaron juntos, cuando echaron arriba, ¿qué problema hubo? No, pero jugaron juntos Gripo y Cristian, de centrales. Hoy. Pero Carlos Hernández y Gripo juntos no jugaron. El otro día salió Cristian, no salió Carlos Hernández. ¿No jugó Cristian ayer? No, Sí. jugó. Ayer sí. Con el Sporting sí. Sí. Fueron Gripo y Cristian, pero que te está diciendo que no jugaron Gripo y Carlos. Solamente el último Gripo tramo y Carlos cuando mete los juntos, tres. solo de centrales ellos dos, sin Pero tercer un central. minuto. Para perder tiempo fue, y el cambio fue por perder tiempo. Era el minuto 93, íbamos hasta el 95. Ahora un minuto, no jugaron más. Sí, pero Diegui jugó algo más, yo creo. No, Diegui jugó como Sí, 15 o 18 por ahí. aproximadamente. Cuando Mosa no llega a pedir el cambio, pero eso lo dice Ciganda. El recibimiento de la afición. Bueno, sabemos que no se puede entrar al campo, pero había convocatoria por parte de Simancari y por parte de La Paro para acompañarles por Alejandro Casona y como todos los años, ¿no? Sí, la gente al final no falla y creo personalmente sigo pensando que es una pieza clave en estos partidos para que los jugadores no se van a olvidar, pero que sigan ahí. Incluso yo hoy me comentaron, yo no estaba allí, pero yo leí en algún sitio que incluso en megafonía antes del partido sonaron 2 o 3 canciones muy importantes en el Oviedo y en la historia del Oviedo, que suenan siempre en los derbis. Y entonces, pues es una manera de tener un poco a la gente, que nadie se desenchufe, que tenga muy claro. Y yo creo que el Sporting en estos últimos encuentros, estamos diciendo que les tenemos tomada la medida, creo que de alguna manera se desenchufan de lo que es el derbi en sí. Da igual si juegan unos jugadores, si juegan otros, si son asturianos o si no. Y bueno, de las declaraciones de Javi Fuego hablaremos en otro momento, porque... Declaraciones de Javi Fuego. A mí... Es que volvemos a lo de son 3 puntos. No es un partido, es mentira, no es un cuando ellos nos ganan en el Molinón, hacen una celebración espectacular y está subido en el Twitter del Sporting. Yo hoy vi una columna en El Comercio de Rossetti donde los pone finos filipinos. Hasta Rossetti, que es sportinguista acérrimo, nos pone finos filipinos, como diciendo que no pongan paños calientes a la derrota, que la derrota es justificada, que el gallego, el entrenador de ellos, como que qué partido vio, Entonces, que lea la columna y que luego que siga hablando. A mí las declaraciones de Javi Fuego, las puedo decir en caliente, me son indiferentes. Pero es que igual que un Madrid-Barça no es un partido cualquiera, igual que un Atlético de Madrid... A mí me jode más lo del sinvergüenza Luis Enrique. Bueno, recordemos que es Luis Enrique, lo saqué en la columna azul con Carlos antes, posa con la camiseta del Sporting con los miembros de la federación. Con la camiseta del Sporting no, posa con el polo de la selección española, de mi selección,
con la camiseta del Sporting. A mí si va con la camiseta de Alcampo, Carrera Popular o de Prica o de lo que sea, me es indiferente, pero con la de mi selección, no. Espero que Rubiales mal. Rubiales es un lameculos de él, ¿qué le va a decir? No, eso sí que me fastidia y me jode más, lo de Luis Enrique. Lo de Javi Fuego nada, porque Javi Fuego es sportinguista y pues le fastidió perder y punto, pues como nos fastidiaría a nosotros perder. ¿Oíste? Y la piquilla. Pero me fastidia más a mí lo de Luis Enrique. Lo de Luis Enrique no tiene nombre lo que hizo. No veo yo a Vicente del Bosque, madridista, jugó en el Madrid, en la época dorada del Real Madrid, antes de un Madrid-Barça, con la camiseta de la selección nacional en una concentración, salir con la camiseta del Madrid apoyando al Madrid. No, ningún selección. O Clemente con el Bilbao. Clemente ¿no? con la del Bilbao. Por ejemplo. Lo mismo. A mí, si sale con la mascarilla de Gijón, a mí eso me es indiferente. Bueno, joder, él es de Gijón, vale, perfecto. Pero también tiene que tener palabras de agradecimiento al Real Oviedo por lo que hizo don Eugenio Prieto para él. Que lo sepa todo el mundo, lo que hizo don Eugenio Prieto en el Real Oviedo para el señor Luis Enrique Martínez. Algún día lo... No, cuando quieras lo hablamos. Algún día lo contaremos. Pablo, nos vamos a Girona. Pero antes de ir a Girona, quiero que me digas el jugador Ovetus del derbi. Yo creo que no hay duda, en este caso creo que es el goleador, es Sergio Tejera, aunque hay varios que destacaron también y nadie jugó mal, pero yo creo que Tejera fue capitán con todas las letras. ¿Sí? ¿Las moscovitas? No, Ovetus ahora. Ah, Ovetus. Para Manu García. Al jugador del Sporting, porque quería llevar algo más del Tartier, pues dale los Ovetus para él. Pero bueno, es de Oviedo y puede comprarlos perfectamente. Pero Ya. dame uno del Oviedo, anda. Dame uno Sergio Tejera. Sergio Tejera, pues los bombones de Ovetus serán para Sergio Tejera. Nos vamos a Girona, tierras catalanas. El Girona, la verdad, no arrancó nada bien. Es verdad que le falta un partido, ¿vale? Pero no arrancó nada bien. El Oviedo que sigue haciendo lo que está haciendo, ¿no? Yo es que ahora mismo creo que los equipos se están dando cuenta que es muy difícil ganarle al Oviedo. Es muy difícil marcarle al Oviedo y es muy difícil ganar al Oviedo, porque compite los 90 y pico minutos que dura cada partido, muy sobrio tanto en medio del campo como en defensa, y la gente sabe que le cuesta. Aparte, vamos a jugar ahora contra dos equipos, tanto el Girona como después el Rayo Vallecano, que vienen de unas dinámicas bastante negativas, pero que no nos olvidemos las plantillas que tienen. Entonces, bueno, yo ahora mismo... estoy tranquilo porque los míos están jugando bien y están siendo sobrios. Yo creo que ahora mismo tienen más preocupación los que vengan de fuera. Da igual el nombre y da igual el equipo. Girona, Pi. Nada, pues con el mismo planteamiento, salir a por ellos desde el minuto 1, un 4-4-2, y el equipo, los futbolistas estaban muy enchufados. Esta victoria les dio un plus o sea, un mega plus. Necesitamos esta victoria como el comer, porque llevamos 3 empates que tampoco nos merecíamos, porque yo creo que merecimos ganar algún partido antes. Y en Girona solo nos vale ganar. Perfecto. Pablo, hasta aquí la tertulia. Muchísimas gracias. Un placer, como no. Pi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta aquí llega el juego de dos, equipo y afición de hoy, martes 13 de octubre. Volveremos el próximo lunes y comentaremos todo lo que de sí ese Girona Real Oviedo. Hasta entonces, ser muy felices.